Bueno, estarán todos de acuerdo en que ha sido un día brillante. Vamos a ver cómo debaten nuestros participantes. Y yo me he quedado con una impresión como que tenemos que empezar desde cero otra vez. El proyecto de arte americano en el Museo Thyssen, la exposición y todo el proyecto de investigación y de reinstalación fue un intento de reestudiar, de reinterpretar nuestra colección de arte americano, que había sido coleccionada por el barón Thyssen, un europeo extraño que coleccionó arte americano con un punto de vista europeo, y por tanto siempre se tuvo presente este dominio del proyecto europeo para el arte, ¿no? Y tanto en las presentaciones como en las publicaciones. Una persona que estuvo muy cercana a él fue Barbara Novak, que fue una de las primeras historiadoras, sobre todo del arte americano del siglo XIX, pero es verdad que todo eso se ha reescrito, reestudiado. Y bueno, hemos hecho un pequeño intento de reelaborar esto, darle la vuelta con las obras que tenemos, intentar que nuestro público y nuestro catálogo pues diera una nueva interpretación a todas estas obras. Pero claro, al escucharles a todos ellos hoy, creo que tenemos que empezar otra vez. No cabe duda de que bueno, el arte americano se está, como ha dicho muy bien, tanto desde el punto de vista de un museo, el Crystal Bridges, Mindy Beisson nos ha contado cómo empezó, un museo tan joven, empezó con una visión canónica del arte americano y luego empezó a dar nuevas voces a las múltiples comunidades. Lo mismo los coleccionistas, como nos ha dicho Lola Jiménez Blanco, ¿no? Que pues, no era lo mismo coleccionar en el siglo XX arte americano que coleccionarlo ahora. Y bueno, y luego a mí me ha parecido también muy interesante este cruce entre Europa y Estados Unidos, ¿no? Cómo se percibía el arte americano en España, en una España profundamente atrasada culturalmente. Esto también fue algo interesante con respecto a la apertura del Museo Thyssen. La llegada del Museo Thyssen a España puso al día muchos movimientos artísticos que no existían aquí, porque no había habido coleccionismo, no había habido ni de privados ni de museos, con lo cual el Museo Thyssen aportó muchos capítulos del arte de vanguardia o del arte europeo. Por supuesto nos faltan muchos más, pero bueno. Y luego, bueno, yendo para arriba, pues esta visión que para el barón fue tan importante, la pintura de paisaje, por eso hemos empezado con un capítulo de naturaleza, mañana vendrán otros capítulos, como desde el punto de vista de Karl Skuserow, hablándonos de Chase y de la contraposición con Cole, o Magic Chow, con esta visión tan nueva de los paisajes del Ártico, de Church o de Bradford, tampoco están tan alejados de lo que se estaba haciendo en Europa en ese momento, como nos ha contado Isabel Valverde. Entonces yo creo que hay muchos puntos en común, muchísimos puntos nuevos, y bueno, yo les abro un poco a que yo no sé cómo podemos empezar, pero ver si tienen algún comentario adicional a lo que han dicho los demás. Y bueno, a mí me ha interesado mucho cómo la carga ideológica que puede tener todo este arte, no solamente el americano, y ahora cada vez más pues hay componentes políticos, científicos, que nos aportan nuevas maneras de ver el arte, ¿no? Y luego hay una cosa que también que es un tema personal, y creo que varios de los ponentes lo han apuntado, como a partir del siglo XIX, bueno, en realidad siempre, pero ahora más, hay un interés en captar la atención de una determinada manera del espectador. El espectador empieza a contar, pues desde que se sube a un bloque de hielo para poder entrar en el Ártico, o se pone delante de un cuadro con una cierta dirección y que el artista intencionadamente le va dirigiendo para contarle lo que él le quiere contar.
todas estas cosas, bueno, se me aturullan en la cabeza y es un poco lo que yo quiero que nos hablen, todos ellos. No sé si a lo mejor vamos a empezar al revés, Lola, si quieres añadir algo. Yo quería preguntarle una cosa a Beatriz, porque es casi la única que he escuchado, además de a ella, y cuando he llegado al final de la conferencia de Beatriz Cordero, se estaba hablando del uso americano, del uso, digamos, político de la pintura del expresionismo abstracto americano, y antes he dicho que efectivamente los artistas americanos hasta un cierto momento pensaban que el MoMA no les representaba, pensaban que el MoMA estaba demasiado pendiente de lo que ocurría en Europa. Sin embargo, a partir de un cierto momento, el MoMA es el adalid y se convierte en el organismo que sirve para exportar el arte americano como imagen del país y como imagen del poder. Y con esto enlazo también con la idea de imperio. Ay, no, perdón, de imperio, de imperio, lo que hablábamos antes de que Estados Unidos en realidad, hemos hablado antes en privado de cómo Estados Unidos en realidad muchas veces no acaba de asumir, digamos, que la idea de que son un imperio ellos mismos, y sin embargo en ese momento de los años 50 actúan muy claramente como la Roma imperial, que está mandando, digamos, su visión del mundo a las colonias que éramos todos los países europeos, incluyendo los que no estábamos en el Plan Marshall, como éramos los españoles, pero que sin embargo podíamos tener en un momento dado un sentido estratégico en el contexto de la Guerra Fría. Entonces, ¿cómo te parece a ti que el MoMA de repente cambia de ser alguien, o sea, una institución, un museo? Porque ese también es otro tema que ya dejo aparte, la idea de que es el museo el que legitima en teoría a los artistas, que los artistas buscan esa legitimidad que les da el museo y por eso se enfadan porque el museo no les compra o no les expone. Eso tema aparte. Pero, ¿cómo te parece a ti que cambia el MoMA de ser un museo que en teoría no los mira, los desprecia, a ser de repente el instrumento de promoción del arte americano directamente? La herramienta para que el arte americano sea la imagen, el emblema de la modernidad del país. Pues que ¿cómo lo hace? Pues muy hábilmente, yo creo, ¿no? O sea, es que lo más, en realidad, te das cuenta de que las maniobras son brillantes cuando no las ves venir, son como, no sé, como los árbitros que son buenos cuando no los ves, ¿no? Ese tipo de cosas. Yo creo que fue una maniobra muy hábil también por parte de los conservadores. El MoMA tenía un programa, o sea, tenía unos departamentos para exponer las pinturas en el museo y tenía un organismo aparte, el International Circulating Exhibitions o algo así se llamaba, y ahí, como suele pasar, pues entraron comisarios muchísimo más pues mucho más abiertos de mente y les dejaron hacer mucho más también, porque claro, el board, el consejo directivo, pues estaba mucho más pendiente de lo que hacían en casa y como suele pasar, de hecho alguien me ha preguntado algo similar después de mi conferencia y yo lo comparaba con las bienales al extranjero, ¿no? Ahora mismo está a punto de celebrarse una exposición sobre la presencia española en la Bienal de San Paulo y te das cuenta de que el arte que se exponía fuera muchas veces no hubiera sido bien recibido, o sea, no se hubiera expuesto en España. O sea, Rafael Canogar, que consigue el premio máximo de la Bienal de San Paulo, lo hace con una obra que se llama Los Revolucionarios. Pues en España nunca se hubieran mostrado los revolucionarios. Entonces, sí que es verdad que en este tipo de instituciones, en las bienales o en los museos mastodónticos como el MoMA, suele haber como un carril express y uno local, ¿no? Y se mueven a distintas velocidades y, bueno, la primera exposición de expresionismo abstracto con el nombre de expresionismo abstracto no sucede hasta el 58 o 59 en el MoMA, pero Europa está ya, no voy a decir cansada, pero vamos, está harta de ver expresionismo abstracto. Quiero decir que utilizan distinta terminología, incluso hemos visto que el lenguaje es muy importante cuando nombramos las cosas. No se hablaba de Escuela de Nueva York ni nada por el estilo en Nueva York, eso era una cosa como para afuera, ¿no? Entonces yo creo que pues,
pues lo que contaba antes, ¿no? Yo creo que Rockefeller estaba en el board y bueno, pues yo creo que las cosas que pasaban en casa se medían con mucho más cuidado que las cosas que pasaban fuera. Y bueno, pues en este otro organismo que exportaba las exposiciones, la verdad es que tenían mucho menos control. Estaba Sweeney, estaba Sobey, estaba Barr también, y estaban un poco todos los que tenían una visión muchísimo más avanzada del arte. Y luego pues también es que enseguida Roosevelt se da cuenta de que esto es una maniobra de propaganda valiosísima, ¿no? que se puede exportar, que encima pues que en España y en Francia sobre todo hay tendencias muy afines y puede marcar distancia, por supuesto, con el bloque soviético, de una manera muy fácil, un lenguaje que es muy universal. Sí. Y esto ha cambiado totalmente con museos periféricos como el Crystal Bridges, ¿no? Que es yo no veo iniciativas como el Crystal Bridges en museos de Nueva York, tan radical, o el Hood, en el Hood Museum en mitad de New Hampshire, ¿no? O sea, los experimentos que se supone que tenemos que hacer los museos en Estados Unidos, igual es una impresión equívoca, ¿no? Boston precisamente también, pero yo veo que no se está llevando de una manera en las colecciones, digo, a pesar de lo que tú has dicho del Metropolitan, pero a mí me parece paradigmático el Crystal Bridges, ¿no? Porque hay una cosa muy importante de lo que he dicho del Metropolitan, y ella te va a dar la información. ¿Quién lo redactó? It was Patricia Norby, is a newly hired curator of Indigenous art at the Metropolitan Museum of Art, and I know she had a hand in their acknowledgement. And we were talking a little bit about this at dinner last night, that someplace like the Metropolitan Museum of Art is so visible. So you were searching their collection, saw the land acknowledgement, saw the Indigenous peoples acknowledgement, and there are other museums all across the United States doing really exciting things, but they don't get the publicity and visibility of the Met, which I think it's a lesson even for the United States. Everything tends to be so coastal. You know, what's happening in California and what's happening in the East, and MFA Boston arguably gets some good attention too. And so it's an interesting paradigm to exist in, to be in Arkansas, but with the efforts of making, you know, waves that hopefully have really kind of positive reverberations, bigger, you know, and it also gives us freedom. Exactly. And we can move quicker, and that was my point. Yeah, different expectation levels. And probablemente cuando no estás tan en el punto de mira y tan en el centro, puedes hacer cosas más libres, puedes ser más experimental. Y por eso me llama la atención que el Metropolitan diga eso, porque si ha ascendido hasta la página web del Met, significa que hay muchos museos que están haciéndolo en lugares menos visibles, pero que ha calado, ha llegado al lugar. Entonces, yo creo que efectivamente museos como el Crystal Bridges están haciendo algo interesantísimo que pueden hacer justamente porque están allí y porque tienen quizá esa posibilidad de moverse con menos ojos mirando y con menos vigilancia, digamos, de no sé cómo decir, de un público más convencional, de una academia más convencional. Puede haber un poco más de libertad, creo, en estos lugares, digamos, que hablan, aunque también ya he oído y me ha parecido muy interesante que hablabas de friends del museo o gente que de repente se sienten chocados cuando se hace algo más social o más relacionado con género, con raza o con... Bueno, eso es universal, yo creo que eso pasa en todas partes. Pero creo que el hecho de que una página web del Met haga un reconocimiento como ese
significa que ha llegado desde, o sea, que ha pasado muchos filtros ya para llegar ahí arriba, me parece. Yeah, and I think there are both benefits and challenges, of course, with any museum or position. And I know, Carl, you have a different position being associated with a university, and the benefits are your catalogs are unbelievably rich and wonderful and extensive. And I don't have that ability to be as convincing to my stakeholders about the importance of catalogs, for example. And so it's so different. Para nosotros tengo que decir que como no hemos viajado últimamente a Estados Unidos, ni se sabe, tanto el catálogo de Nature's Nation de Carl Kuserow y Alan Braddock como las publicaciones de Magic Chow sobre temas de paisaje, de medio ambiente, ha sido muy revelador. O sea, si América ha mirado a Europa durante varias décadas en temas culturales, había un cierto como intercambio derivado más hacia Europa, yo ahora me atrevería a decir que en Europa estamos al revés, estamos mirando y aprendiendo todo el rato y desaprendiendo lo anterior para aprender cosas nuevas gracias a vosotros. Y por eso también es un poco el éxito de esta reunión, ¿no? Para traer ideas nuevas que nos puedan, dentro de nuestras limitaciones, poder traer. ¿Cómo fue la experiencia del Nature's Nation? ¿Cómo se acogió? ¿Qué eso supuso a vosotros? It was long, but I'd just like to say one thing, which is, sorry, I'm hearing myself twice, is that I think you said at the beginning, you felt like we'd have to start over. But I think that's what we're all doing, and that's what Mindy's talk sort of really brought home. We in the States are in this great cultural moment, which hopefully will endure, which involves a real reckoning in many ways. And so, just as the Met is putting up their land acknowledgement and hiring their first Native American curator, and we're all sort of coming to terms with the absences and the sort of hegemonies of the past. So, in a sense, I just, we're all learning in the same trajectory. So I think what you've done here is really great and remarkable in this exhibition. And apropos of the land acknowledgement at the Met, it's interesting that the plaque that they, and I wrote about this in an op-ed, and if you're interested, it's in Counterpunch, which is a website, but I wrote an op-ed about their land acknowledgement, which is, you might know the term verdigris. I don't know how that translates, but it's a brand new land acknowledgement, but they had it chemically treated to look as if it were old, and which sort of undermines the sort of notion of coming to terms with past injustices, but they needed it, it being the Met, I think they needed it to look as if it had always been there and they had always been sort of woke. So we're all just getting to the point where we can, in maybe 20 years, look back and the verdigris is legitimate. But it's new for all of us, including me at my museum, which is now a big hole in the ground because we're building a new one, and I can say for sure that our American galleries will look very different than the one that we left behind. I could briefly say about Nature's Nation, that was, for me, sort of the project of a lifetime, and I don't know that I hope I'll have another opportunity to do something like it, but
You know, I learned so much from Alan, who really got there first in terms of that approach to looking at American art environmentally. And it was striking to me, and maybe this sort of segues back to the conversation we're having about sort of social politics, how much as the progress, or rather as the project progressed, how much we learned, or I learned, and hope to have brought to bear in the catalog, how this environmental approach is inherently political and inherently about justice in a very fundamental sense. When you think about race in particular in American history, you can't really think in any close to sophisticated way about environmental attitudes without also bringing in power and access to it. And that was something that, as the project evolved, we really tried to bring increasingly to the fore, because we recognized how important, not only how timely, but how essential that element is to everything, and certainly to changing attitudes about the environment. Pero curiosamente, desde nuestro punto de vista, era como un contrasentido que los historiadores del arte estuvieran hablando de una preservación ambiental cuando Estados Unidos no se caracteriza especialmente por esto. Pero hay una cosa que quería comentar, que es que los pintores de Barbizon tenían las mismas preocupaciones medioambientales, ¿no? O sea, y los escritos de Rousseau, creo, sobre el bosque y... Rousseau es el que escribe, en una de las citas que he hecho, Rousseau escribe una petición al emperador Napoleón III pidiendo que se impida la tala de árboles, pidiendo también que se impida el plantar pinos, porque los pinos no son una especie autóctona, sino son pinos de Siberia que se plantan para comercializar, ¿no? Entonces, lo que él dice es que se preserve el bosque como una reserva para artistas, y se lo pide al emperador, esa es su solicitud. El emperador, él lo ha hecho en otras ocasiones. El bosque es propiedad del Estado, por lo tanto el emperador es el que tenía la última palabra, y le concede, no sé si son 1.200 o 1.300 hectáreas que están intocadas y que son para los artistas, y que es una reserva artística, ¿no? Es decir, no es el bosque el que permanece como reserva artística, pero sí unas 1.000 y pico hectáreas. Claro, hay un libro de Greg Thomas sobre Rousseau y the Ecology of Art. Es un libro de finales de los 90 o de principios de los años 2000, es decir, que Greg Thomas empezó a escribir sobre esto bastante pronto. Y efectivamente hay esta idea de que el bosque es un monumento, ¿no? Y como tal se debe entender. Y hay un artículo también de Chantal Georgel sobre en la revista del INHA en París, sobre el bosque como monumento nacional, ¿no? El bosque como reserva, el bosque como monumento. Y pregunta, ¿por qué es un monumento? Pero a mí hay una cosa, si crees que te he contestado, me gustaría puntualizar una cuestión. Cuando hablamos de arte americano, o cuando hablamos de arte español, de arte francés, da igual, estamos hablando de un arte nacional, ¿no? Entonces, el problema no es, que me parece muy interesante, el problematizar y el tematizar la cuestión del arte americano, para qué audiencias, de qué comunidades, en qué negociaciones. Pero lo que me parece más importante es
cómo y cuándo aparece la idea de un arte nacional. Porque antes, esto nos parece evidente, pero antes de la segunda mitad del siglo XIX era impensable. No hay una idea de... Hay una idea de escuelas, pero no de arte nacional. El arte pertenece a escuelas, pero no a naciones. Entonces, cuando se está definiendo el arte como nacional, y aquí es arte americano, ¿cuál es la Americanness? ¿Cómo se define? How do you define Americanness? ¿No? Or Spanishness, or Britishness, or Frenchness, whatever. Esta es una cuestión que me parece muy interesante. Y otra de las cosas que he aprendido, y ya me callo, es de tu presentación, la negociación con la comunidad. Esto es algo que en un museo como el Metropolitan, por mucho que pasen los años, jamás sucederá, ¿no? Y esta idea de el Félix González Torres, yo he cogido uno de estos caramelos, ¿no? en la exposición que hicieron en Barcelona también sobre González Torres. ¿Cómo implicar distintas comunidades en un proyecto de museo en la naturaleza? Esto me parece extraordinario. Y luego también el pensar que estamos más allá de la cuestión de la influencia, ¿no? La influencia siempre es lineal y es de uno de más y es jerárquica. Entonces yo no creo que deba haber una influencia ¿no? de Estados Unidos a Europa ni de Europa a Estados Unidos. Creo que el mundo del siglo XIX también era bastante global, en cierto sentido, ¿no? ¿no? De ida y vuelta, en cierta forma. Antes de darle la palabra a Mindy, porque es algo que me estaba mordiendo la lengua, y cuando tú has hablado de esta idea del arte americano, la escuela nacional, he dicho sí, gracias, por fin. Creo que con esta reunión, estas conversaciones, se está viendo realmente que os está poniendo de manifiesto que es muy enriquecedor hablar de el arte americano con una versión transnacional, que de hecho no es nueva, se ha hecho anteriormente, pero creo que la riqueza de estas visiones transnacionales a menudo se olvida cuando luego se hacen estudios sobre el arte americano, porque por ejemplo, pues el Crystal Bridges, el trabajo que está haciendo a nivel de comisariado en redefinir lo que es el arte americano, pero es como mirando hacia adentro, ¿no? Muchas veces. Entonces, me pregunto yo igual el por qué se olvida tan a menudo el mirar hacia afuera o el querer incluir obras de artistas extranjeros que hablen de los Estados Unidos, que den visiones de, puesto que parece que solo pueden hablar de los Estados Unidos los que han nacido y han crecido allí, ¿no? Ahí lo dejo. Gracias. Que el asunto, yo creo, un asunto clave es que entendemos por arte americano o como decía Isabel, o español o inglés o francés, porque efectivamente depende muchísimo de cuándo se pregunta, de a quién se le pregunta, de quién responde. No tiene los bordes muy definidos ese concepto y tampoco es monolítico, porque dentro, por ejemplo, del americano, como estábamos viendo ahora, en Crystal Bridges o en cualquier otro museo, vemos que, claro, hay cosas completamente diversas y, de hecho, deberían ser todavía más diversas si tuvieran una relación con la tierra, digamos, y la sociedad de la que se supone que son un reflejo. Entonces, el problema es ya de entrada el concepto, la definición. Hay una pregunta por ahí. Hola, muchas Gracias, Marta. Sí, se me oye, ¿verdad? Yo quería, bueno, he disfrutado muchísimo, muchas gracias a todos, ha sido fantástico. Tengo varias preguntas, reflexiones que me gustaría hacer, sobre todo en el sentido de ese nuevo camino que están tomando o que estamos intentando tomar los museos para ser más inclusivos, para
involucrar de alguna forma a las comunidades en las que estamos, ¿no? Claro, nuestra realidad es muy diferente, pero también se puede hacer de otra manera. Entonces, en este museo hay como ese debate de cómo incluir a las comunidades y mi pregunta es para Mindy, si eso está teniendo, este esfuerzo que estáis haciendo está teniendo un reflejo en el público que viene, si eso se refleja luego en el interés de otras, no vuestro público general, ¿no? Porque a mí me parece como que es bastante complicado. Pero bueno, me gustaría escuchar tu opinión y la experiencia. Y la segunda reflexión es todas estas nuevas lecturas del arte, ¿hasta qué punto pensáis que pueden estar influenciadas por la visión que llevan muchos años dando los artistas actuales? O sea, como esa visión como de los artistas ya tan políticos, tan concienciados con los problemas medioambientales, sociales, etcétera. ¿Hasta qué punto eso se está trasladando a la manera que tienen los curators de replantear las colecciones? Bueno, el museo nunca va a ir por delante de los artistas, creo yo, ¿no? Yo creo que jamás el museo va a ir delante de los artistas. Vamos a ir bastante detrás. Sí, pero si ellos están, o sea, si estamos influenciados de alguna forma inconscientemente por esas... Seguro que sí. Claro, más amplio, yo diría, es que los artistas o algunos artistas están haciendo todo ese tipo de exploraciones o de investigaciones o de manifestaciones porque están en la sociedad, es decir, porque en el mundo actual esos son los temas. Claro, es que esos son los temas. Es más del mundo actual que de Claro. los propios artistas. Entonces, los ¿qué artistas pasa? lo que Que claro, están los artistas reflejando, no pueden sí. evitar ocuparse Claro. del medio ambiente, ocuparse de género, ocuparse de raza, porque son las discusiones que tenemos encima de la mesa. Claro. Ocuparse de otro tema que también me parece que está alrededor de todo lo que estamos diciendo, que es memoria. Memoria en general, porque estamos hablando mucho, por ejemplo, de cosas que simplemente se habían borrado, habían desaparecido, pero estaban ahí y hay que rescatarlas. Entonces, hay otra palabra, esa palabra que es memoria, que creo que también es muy importante para recuperar, ¿no? Hay un artista maravilloso estadounidense, Fred Wilson, que ya en los años 90 hacía esto, ¿no? Memoria, y bueno, él hizo muchísimas cosas, pero estoy recordando una intervención en Baltimore, en la National Society of Maryland, ¿no? que le permitieron hacer su propio comisariado de la colección. Entonces él fue perdón, me sale todo en inglés, al basement, a los depósitos, al almacén, a los depósitos, y sacó todos aquellos objetos históricos relacionados con la esclavitud, ¿no? Y entonces hizo una instalación en la que podías ver los juegos de té de porcelana finísimos de la alta burguesía del estado de Maryland, al lado de unas esposas o del poste en el que algunas personas eran azotadas, y cosas, una exposición que fue chocante, y yo creo que es como de principios de los 90 o algo así. Y bueno, yo creo que desde luego marcaron un antes y un después, ¿no? en la museografía americana. Por eso digo que yo creo que los artistas siempre van a ir por delante, porque son las típicas... a un museo no se le va a ocurrir eso, yo creo que eso se le va a ocurrir a un artista. Por supuesto, ahora estamos un paso mucho más adelante sí, por favor, por alusiones. And I think there are many museums who are working with artists, and so these things are happening at the same time, just not always, you know, so it's so individual, and it really depends, and the Fred Wilson example is a good one, and I think, gosh, you know, we can look back 30 years later and say, what did we learn? You know, are we doing anything, and how do we do that? It's hard for museums to give up authorship. I would argue it's hard for curators to kind of step back and say, even though I'm an expert, I have to work alongside and with and sometimes turn over the agency to the community. And you can't just turn over the agency to the community, have the community tell you,
do you know what we really hate is that piece, and how you've talked about this, this, and this, and then go, oh, thanks for your ideas, and then turn away from that and do whatever you're going to do. So investing in the community is really hard, and you have to be willing to listen. And, you know, has it changed our demographics at Crystal Bridges, for example? Maybe not yet, but if we don't keep talking and keep doing it, it's not going to turn around really quickly. And again, you know, Crystal Bridges, of course, I'm telling you, oh, we're doing all this great different stuff, but we still have, and we know this because we have a research and evaluation team. You know, our primary audience looks a lot like every other museum in the United States, at least, which is female, highly educated, retirement age. And so how do you shift that and change that? Our diversity increases when it's a family day, when it's different kinds of free access. Lila and I happened to be at the Prado just as they were turning over. I think they have free admission at 6 o'clock. And it was really crowded at 6 o'clock. So and I'm sure it was tourists, but with Art for a New Understanding, one of the focus groups of regional Native people said to us, you can't have a $12 admission fee for this and expect to attract Native American audiences. And so the museum said, okay, and we fundraised specifically to cover what we would have raised from admissions to make it free for everyone, because one thing we could have done is ask for proof of citizenship to let Native people go in, but who are we, a colonial museum, to regulate who is Native to get free admission? It was like, whoa, we can't do that. So we actually recently just invested we have a whole community engagement team now. And by whole team, it's 3 people of a 350-person staff. So it's not, you know, yes, we're making moves, but it's slow going. The U.S. Constitution show that is curated by our curator of Native American art, there have been many conversations and edits to the checklist because some things seem too radical, and where are we celebrating our democracy? And so it's a push and pull, and it's still a little slow going, but sometimes I think artists are right there with museums. It depends. Beatriz, ¿tú querías una pregunta? Realmente Mindy ha respondido, porque una de las cuestiones que comentaba Beatriz era relacionado sobre si el museo nunca va a ir delante de los artistas. Lógicamente el artista produce y el museo lo expone, pero el museo sí puede ir a la par de la sociedad y ser sensible a lo que está ocurriendo en ese momento. Y eso es cierto que hay que estar con la mente muy abierta hacia las cosas que se están produciendo en estos momentos para integrarlo, porque el museo al final lo hacemos todos. Y quizá... No andamos todos igual en el museo, ¿no? Bueno... Yeah, I think that's... I don't mean to cut you off. Are you finished? Sí. Okay, sorry, there's a lag between. I was just going to say, I think that's right. I think that, you know, artists can be sort of out front in a certain sense, but ultimately it's social culture that determines how artists are formed. And, you know, Minding the Museum was 1993, the Fred Wilson show, and that comes out of Fred Wilson, but it also comes out of Baltimore in the 70s and 80s, which is, you know, racially tough environment. And he was responding in a brilliant and innovative way to things that were latent all around him. And, you know, Marta, you asked about environmental artists, and, you know, that comes... Robert Rauschenberg makes a poster for Earth Day in 1974, but Rachel Carson writes Silent Spring in 1962 or something, and so
these artists are responding to things that had been there sort of in the air prior to their response to it. And they're showing us sort of shining a light, and a good museum will pick up on that and exhibit it, but it's all kind of a virtuous circle, I think, where ultimately it comes out of, it comes out of we the people that begin to see the social issues, and then artists reflect them and museums display them in an ideal world. How long does it take to do museum exhibitions? How long did it take you to do Nature's Nation? No comment. Yeah, a while, Yeah. Yeah, a while, 10 years, I think. Yeah. Isabel, y luego yo querría que Sí, Maggie nos ella. contara Do you algo. want to talk? I have talked too much already. You say. I can wait. Well, something that interests me about this conversation is that I feel like museums often are trying to stage interventions by juxtaposition. Like Mindy, you talked about, putting a Native American artifact next to a historical image representing Native Americans through a colonial lens, or juxtaposing contemporary art with a historic work of art, about, say, the environment or race or any of those things. And I always sort of question whether the curator's intent is actually communicated through simply the objects and visually through the objects. Like, to what extent is a viewer uneducated in these kinds of conversations that we're having going to take away from that more than say, oh, this is just an objects for context, or this is just two artworks about, say, climate change. You know what I mean? It's because I was going to ask you a similar question, which is, it's different. How could we take something like what you're talking about and put a painting of an iceberg to try to get to that notion of the superiority of whiteness? Do you put a neoclassical sculpture next to the painting of the iceberg, write the text in 75 words, distill a chapter of, or an entire book of Maggie's, and then what you're still banking on is someone stopping to read that label to respond to that issue. And so, gosh, how do you get to that? The community, influence the viewer. And that's also why I would say, well, why not take the risks? Because how many people are going to read it or really understand what you're doing? But then you have the possibility of at least touching some people with those kinds of changes. I don't know. So, yeah, I struggle with that, and I would love your hint on how to convey your ideas. I've been on, museum advisory boards where the conversation is there is actually conversations about, well, should you even show works of art that had a colonial, perspective? Should we not just take all the Hamiltons and the Washingtons out of the gallery altogether? And that would make more of a statement than just putting, Hamilton next to, a Marshall or something like that. Well, I think Maggie is opening a new symposium. And I think we should start finishing, but... Perdón. Dos cuestiones. Mañana podemos seguir hablando, lógicamente. Pero es verdad que para los museos la recepción del público es muy importante. Pero no deberíamos hacer una ecuación de número de visitantes asistentes a una determinada exposición para su valoración. Realmente un museo tiene que hacer labor de mediación y ese mensaje debe de hacerse entender. Si el visitante no comprende el museo, lo que queremos exponer en esa muestra, el problema es nuestro, que no hacemos comprensible el mensaje que queremos transmitir.
Entonces, tenemos que ser conscientes desde el museo que debemos mediar y eso tenemos que hacerlo nosotros para que la gente lo comprenda y no esperar que vengan multitudes. Al principio no vendrán, pero una vez y otra vez y otra vez y vendrán. Hay simplemente que perseverar. Pienso. Bueno, creo que es un buen colofón para el día de hoy. Mañana promete. Muchas gracias a todos los que habéis participado. Ha sido increíble el día de hoy y mañana más. Hasta mañana.